Hola a todos, les habla Rey. Desde la aterradora verdad del Templo de los Pueblos y una de las mayores masacres en la historia de Estados Unidos, hasta un antiguo culto romano que todavía tiene a los historiadores desconcertados y confundidos. Aquí están 10 de los cultos más extraños de la historia. Número 10. Los misterios de Eleusis. Los misterios de Eleusis fueron rituales secretos practicados por un culto extraño que duró casi 2000 años, aproximadamente la misma cantidad de tiempo que ha existido el cristianismo. Estos miembros de culto practicaron sus rituales entre el 1600 a.C. y el 392 después de Cristo. Sin embargo, son uno de los cultos más misteriosos que han existido porque a los que formaban parte del culto se les prohibía discutir o escribir lo que hacían durante los rituales. Esto ha demostrado ser un gran problema para los historiadores, que no pueden entender lo que hacían estas personas. Los misterios de Eleusis fueron practicados por los griegos. Eran tan importantes para el pueblo griego que el único camino real en Grecia antes de la llegada de los romanos era de Atenas a la ciudad de Eleusis, llamado el Camino Sagrado. Sabemos que los rituales tenían algo que ver con el mito griego de Deméter y Perséfone. El objetivo era dar a los iniciados una visión de la otra vida, tan profunda que cambiaba la forma en que se veían a sí mismos y al mundo. Aquellos que formaban parte de este culto supuestamente no tenían más miedo a la muerte, porque reconocían que sus almas eran inmortales. En el mito griego de Deméter y Perséfone, Perséfone desciende a la tierra de los muertos y regresa a la tierra de los vivos cada año. Cualesquiera que fueran los rituales que formaban parte de este culto, fueron lo suficientemente poderosos como para influir en Grecia durante milenios, y al mismo tiempo permanecer en secreto incluso hasta el día de hoy. Número 9. El Templo del Pueblo. La tragedia de Jonestown en 1978 fue la masacre más grande de civiles estadounidenses por algo que no era un desastre natural, hasta los ataques del 11 de septiembre de 2001. Más de 900 estadounidenses, todos miembros del culto conocido como el Templo de los Pueblos, murieron después de beber veneno por las órdenes de su líder, el reverendo Jim Jones. Pero la historia de este extraño culto se remonta a principios de la década de los 70. El Templo de los Pueblos comenzó como una congregación de afroamericanos a quienes Jones les predicó ideas socialistas poco convencionales. En 1977 Jones tenía miles de seguidores, pero estaba paranoico con los medios que escudriñaban sus actividades sospechosas. Así que Jones trasladó su sede de culto a Jonestown, ubicada en América del Sur, en el remoto país de Guyana. Ni siquiera fue en los Estados Unidos. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos estaba preocupado por el bienestar de los 900 estadounidenses que vivían en el campamento en la jungla, y con buena razón. Cuando el congresista estadounidense Leo Ryan visitó Jonestown en 1978, fue asesinado a tiros antes de que pudiera regresar a su avión. Inmediatamente después del asesinato, Jones ordenó a sus seguidores que bebieran ponche de frutas mezclado con cianuro. Los niños bebieron primero, luego los adultos, y la siguiente persona que visitó Jonestown encontró 900 cadáveres. Pero este fue el suceso. Algunas personas creen que este fue en realidad un caso de asesinato en masa. En el momento en que se bebió el ponche, el campamento estaba lleno de guardias armados a los que supuestamente se les ordenó asegurarse de que nadie saliera con vida. Los investigadores también encontraron marcas en algunos de los cuerpos de las víctimas que sugerían que fueron inyectadas con veneno. Jones pudo haber convencido a algunos de sus seguidores de beber el veneno ellos mismos, pero muchos de ellos pueden haber sido envenenados en contra de su voluntad. Número 8. Hijos de Dios. El culto de los hijos de Dios ha sido descrito como un infierno en la tierra. Era un grupo aterrador de personas que fomentaban el contacto inapropiado entre adultos y niños. Sí, era repugnante. El culto comenzó en los Estados Unidos en la década de los 60. David Berg, el fundador de la secta, predicó a sus miembros que Dios era amor y el amor era sexo, y eso significaba que no debería haber límite en la forma en que los miembros se amaban, independientemente de su edad o parentesco consanguíneo. Según la BBC, los miembros del culto fomentaron las actividades malvadas, y no es de extrañar, el culto tenía cerca de 10.000 miembros que eran básicamente las peores personas del mundo. Lo realmente loco es que algunas estrellas famosas de Hollywood incluso nacieron en este culto, como Rose McGowan y Joaquin Phoenix. Cualquiera nacido en el culto era básicamente utilizado por los otros miembros, lo que significaba que fueron abusados y golpeados. También estaban aislados del mundo exterior, y no se les permitía tener música o televisión ni tener idea de lo que estaba sucediendo fuera de la comuna donde vivían. No recibieron educación, solo les enseñaron habilidades de supervivencia, y sí, fueron sometidos a algunas cosas bastante duras, y cada vez que uno de los niños se salía de la línea, lo castigaban severamente.
Pero aquí está el problema con el culto. Como se puede ver, era literalmente un culto de pedófilos. También sigue activo. El culto simplemente cambió su nombre a The Family International y se escondió más profundamente. Al parecer todavía hay decenas de comunas activas en todo el mundo que explotan a jóvenes, aunque niegan todas las acusaciones. Número 7. La Hermandad. La Hermandad es solo un nombre para un movimiento religioso que no tiene nombre. Algunos lo llaman el Cuerpo de Cristo, otros lo llaman los Hermanos y Hermanas. Como quieras llamarlo, la organización religiosa fue creada por Gene Roberts en 1971. Reunió a personas que seguían el movimiento de Jesús en los Estados Unidos. Estas personas estaban convencidas de que las iglesias tradicionales le habían fallado a la gente, y por eso se retiraron para vivir un estilo de vida comunitario y adorar a su manera. Básicamente eran vagabundos que hacían trabajos ocasionales para pagar lo que necesitaban mientras evitaban todos los objetos materiales, abandonaban a sus familias y vivían en secreto. Creían que la humanidad se encontraba actualmente en el fin de los tiempos y que, en preparación para el fin del mundo, debían purificarse. Los nuevos miembros se veían obligados a vender sus posesiones y abandonar a sus familias como parte de su salvación. Lo que es realmente interesante es que este culto estuvo en el centro de atención durante la década de los 70 y luego desapareció de la faz de la Tierra en 1980. Hubo redadas policiales y demasiada atención negativa, por lo que Gene Roberts ordenó que sus comunas fueran completamente secretas y que nadie tuviera alguna comunicación con el mundo exterior. Roberts murió en 2015 y el grupo, hasta donde sabemos, todavía está activo hoy. Número 6. La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o FLDS para abreviar, tiene cerca de 10,000 miembros que viven en Arizona y Utah. También hay algunos seguidores en Texas, Colorado, Columbia Británica e incluso México. El líder de la iglesia es considerado por sus seguidores un profeta de Dios. Su nombre es Warren Jeff y fue sentenciado a cadena perpetua en 2011 por agredir sexualmente a un niño. Le dieron 20 años más por el mismo crimen contra un joven menor de 17 años. Como casi todos los cultos que han existido, se trataba de un hombre y sus repugnantes fantasías. Antes de que Warren Jeffs fuera enviado a la cárcel, era el líder todopoderoso del grupo. Era la única persona que podía casarse con 2 personas y se había dado la capacidad a sí mismo de reasignar a las esposas e hijos de las personas. En otras palabras, podría tener la esposa de cualquiera que quisiera e incluso podría tomar posesión de sus hijos. Uno de sus mayores crímenes fue obligar a las niñas menores de edad a casarse con hombres realmente mayores. En 2008 hubo una redada policial en el rancho de la secta y 11 de los 12 sospechosos arrestados han sido juzgados y condenados por matrimonio ilegal y bigamia, así como por algunos otros delitos bastante desagradables. Pero incluso después de que Warren Jeffs fue enviado a la cárcel y se le ordenó pagar $16 millones a una de sus víctimas, el culto sigue vivo y activo. ¿Has oído hablar de este culto malvado antes? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te está gustando el video, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 5. El movimiento de la creatividad. El movimiento de la creatividad comenzó como algo llamado la Iglesia del Creador en 1973, fundada por un hombre llamado Ben Klassen. Sin embargo, la organización se metió en serios problemas a mediados de la década de los 90, cuando uno de los miembros asesinó a un veterano de la Guerra del Golfo y el líder de la secta terminó muerto. La Iglesia del Creador se convirtió en el movimiento de la creatividad, que en realidad es más un grupo de odio que una secta. ¿Pero en qué creen estas horribles personas? Para decirlo con franqueza, estos tipos son supremacistas blancos y anticristianos. Oh sí, por supuesto, no te olvides de los homofóbicos. Aunque el nombre del culto pueda parecer sano, pues ¿qué tiene de malo un movimiento de creatividad? En realidad estas personas son unos buitres. No obstante, tienen una presencia cada vez mayor en varios estados de Estados Unidos, principalmente en el sur, e incluso están ganando popularidad en Europa del Este, Australia y el Reino Unido. El grupo desea marcar el comienzo de una ola de separatismo blanco, pero eso por supuesto no va a suceder. Además, todos los líderes siguen terminando muertos o en la cárcel. En 2003, Matthew Hale, que había reemplazado a Ben Klassen, recibió 40 años por intentar que alguien asesinara a la jueza John Lefkow. Número 4.
12 tribus. El culto de las 12 tribus apareció en Chattanooga, Tennessee, allá por 1972. Curiosamente, el grupo se remonta a un ministerio para adolescentes. Operaron en una pequeña cafetería antes de comenzar un estilo de vida comunitario. Los miembros del grupo iban en ese momento a la primera iglesia presbiteriana, pero un día, cuando se presentaron para el servicio, vieron que había sido cancelado por el Supertazón y decidieron comenzar su propia comunidad cristiana. Poco a poco se retiraron de la corriente religiosa dominante y finalmente se convirtieron en un culto loco. Para 1983, el grupo había pasado de ser un grupo heterogéneo de adoradores cristianos a una pandilla de locos. Se plantearon acusaciones de abuso infantil y la Policía Estatal de Vermont en 1984 confiscó a 112 niños de la comuna, aunque los niños fueron liberados más tarde ese día porque la redada se consideró inconstitucional. Incluso después de la controversia, el grupo se expandió y en la década de 1990 tenía sucursales en lugares como Argentina, Brasil y Canadá. Luego, en los años 2000, llegaron las acusaciones de trabajo infantil. Aparentemente, el grupo estaba utilizando a niños en sus diversos negocios como mano de obra gratuita. Para 2018, el grupo se había vuelto tan corrupto que eran básicamente una pandilla de conductores de esclavos. Hoy en día todavía existen, aunque con muy pocos miembros. Número 3. Pastafarismo. El pastafarismo es uno de los cultos nuevos más extravagantes que ha surgido en los últimos años. Ellos son miembros de la iglesia del monstruo volador de espagueti. Estas personas afirman creer en un monstruo invisible hecho completamente de espaguetis y albóndigas que, según dicen, creó el universo después de emborracharse mucho una noche. También afirman que sus tallarines extremidades tienen un poder extremo. El movimiento ha sido etiquetado como sátira, aunque en algunos países ahora se reconoce como religión oficial. Este es el único culto en la lista de hoy que en realidad no ha hecho nada terrible, aunque probablemente haya recibido la mayor reacción de la comunidad religiosa. La mayoría de sus miembros no hacen otra cosa que usar coladores en la cabeza y terminar sus oraciones diciendo Ramen en lugar de Amén. Número 2. La cienciología. La cienciología es una anomalía total en el mundo de la religión. Es una iglesia por derecho propio, pero también un culto que cree en algunos absurdos absolutos. Fue iniciado por el escritor de ciencia ficción Ronald Hubbard, un hombre que posee el récord mundial Guinness por tener más trabajos publicados que cualquier autor. Permitir que un hombre que ha escrito más historias de ciencia ficción que cualquier otra persona invente su propia religión debería ser una señal de alerta inmediata. Obviamente él lo inventó todo. Los textos religiosos de la cienciología fueron escritos por el mismo Hubbard y tenían que ver con muchos extraterrestres. Sin embargo, a pesar de esto, la iglesia en realidad niega que los miembros crean en extraterrestres. El propio Hubbard era un poco loco y una vez llamó a su esposa cuando ella lo amenazó con dejarlo y le dijo que había matado a su hija. No lo hizo, pero todo el asunto fue bastante extraño. ¿Pero en qué creen los cienciólogos? Creen que las enfermedades mentales son falsas y que los psiquiatras son terroristas. Presuntamente tienen un campo de prisioneros especial donde envían a miembros desobedientes para que sean rehabilitados. Fueron investigados por el FBI por trata de personas. Tienen búnkeres secretos en el bosque donde se supone que los miembros deben ir a esconderse cuando llegue el apocalipsis, pero su creencia fundamental es que todo ser humano es inmortal y no del todo humano. Creen que cada humano es en realidad algo llamado Tetán, un tipo de criatura deidad que vive dentro de nuestros cuerpos físicos. Estas criaturas han tenido innumerables vidas pasadas, incluso antes de llegar a nuestro planeta. Básicamente son espíritus extraterrestres que habitan nuestros cuerpos. Número 1. Los misterios de Mitra. Los misterios de Mitra es un extraño culto romano que continúa desconcertando a los eruditos hasta el día de hoy. Se han encontrado al menos 400 templos en todo el antiguo imperio romano, que alguna vez fueron utilizados por los miembros del culto de los misterios mitraicos. Este era un grupo religioso clandestino que adoraba a la deidad pagana Mitra. La religión, o culto, como quieras llamarlo, estaban tan extendidos y se practicó durante tanto tiempo que se consideró uno de los primeros rivales del cristianismo, aunque a pesar de esto se sabe muy poco al respecto. Los miembros del culto no han dejado ningún relato escrito sobre cómo funcionaba o cuáles eran exactamente sus creencias. Se considera el mayor acertijo religioso sin resolver de la historia. De hecho, nadie sabe de dónde vino Mitra, su deidad. Algunos creen que se basó en un dios persa, otros dicen que Mitra es en realidad el héroe griego Perseo, y otros afirman que Mitra es Orión. Ningún historiador puede ponerse de acuerdo sobre los orígenes del culto, y todo lo que sabemos es que probablemente practicaron algún tipo de astrología. El culto mitraico se extendió por todo el mundo entre el siglo I y el siglo IV después de Cristo, y duró 400 años antes de que el cristianismo lo aboliera para siempre.
Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Te atreverías a unirte a uno de estos cultos dementes? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y como siempre, asegúrate de suscribirte y volver pronto para ver otro video interesante como este.